Todo el mundo está obsesionado con la Tercera Guerra Mundial y el programa nuclear iraní. Y eso es ponerlo suave. Pero hay un dato que los analistas militares ignoran. La Biblia predice una invasión masiva, sí. Predice fuego y azufre, sí. Pero también predice algo más impactante. El mayor avivamiento espiritual en la historia del mundo musulmán ocurrirá justo allí, en Irán. Mientras el régimen grita «Muerte a Israel», las profecías dicen que el pueblo persa terminará adorando al Dios de Israel. ¿Cómo es posible? Para entender el futuro tenemos que volver 3000 años atrás, al momento exacto en que se selló su destino. Antes de Persia, el origen semita que quieren borrar. Para comprender este destino sellado, debemos comenzar con un hecho fundamental que cambia todo el juego. El país que ves en el mapa hoy, esa enorme extensión de 636.000 millas cuadradas entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, está sufriendo una crisis de identidad masiva. Y no es accidental. El 21 de marzo de 1935 ocurrió algo extraño en las oficinas diplomáticas de todo el mundo. Llegó una carta oficial desde Teherán. El Shah Reza Pahlaví exigía que los gobiernos extranjeros dejaran de llamar a su país Persia. A partir de ese momento debían llamarlo Irán. Podrías pensar, bueno, es solo un cambio de nombre, ¿cuál es el problema? Pero aquí está el truco. Irán significa tierra de los arios. El Shah estaba tratando de conectar a su nación con la raza indoeuropea, distanciándose de sus vecinos árabes y semitas. Era una jugada de marketing político inspirada, curiosamente, por las ideologías nacionalistas que estaban hirviendo en Europa en la década de los 30. Pero si abres la Biblia, no encontrarás la palabra Irán. Ni una sola vez. Sin embargo, el destino de esta tierra está escrito en tinta indeleble bajo otros nombres. Para entender lo que va a pasar mañana en las noticias, tienes que saber qué buscar en los textos antiguos. En la Biblia, este territorio tiene 4 nombres clave. Anótalos, porque son las piezas del rompecabezas. Primero está Persia, el más famoso. Luego está Madai, que se refiere a los medos, los kurdos modernos del noroeste. Está Partía, el imperio que fue rival de Roma. Pero el nombre más antiguo, el más profundo y el que contiene la clave del conflicto actual es Elam. Génesis capítulo 10, versículo 22. Aquí es donde la narrativa moderna de «somos arios» choca contra un muro de ladrillos genealógicos. La Biblia dice claramente que Elam fue hijo de Sem. Básicamente esto significa que los elamitas originales, los ancestros más antiguos de los iraníes del sur, eran semitas. Eran primos hermanos de los antepasados de los judíos. La propaganda actual en Teherán intenta pintar una división racial total entre el pueblo persa ario y los judíos semitas, pero la historia bíblica y la arqueología dicen: un momento, ustedes vienen de la misma familia. Elam se asentó en lo que hoy es la provincia de Juzestán. Si miras un mapa moderno, es esa zona rica en petróleo pegada a la frontera con Irak. Su capital era Susa, una de las ciudades más antiguas del planeta. Y es aquí, en esta tierra de calor abrasador y llanuras fértiles, donde Dios puso una marca profética que todavía está activa hoy. Pero la cosa se pone más intensa. La Biblia no solo lista nombres, describe guerras. Y la primera vez que Irán aparece en acción en las Escrituras no es enviando diplomáticos, es enviando tropas para secuestrar al sobrino de un hombre muy importante. Lo que Abraham hizo con solo 300 hombres contra el imperio elamita desafía toda lógica militar. Esta lógica militar se pone a prueba cuando retrocedemos al año 1913 a.C. Olvida los tanques y los drones por un segundo. Estamos en la Edad de Bronce. El poder dominante en Oriente Medio no era Egipto ni Babilonia, era Elam. El rey se llamaba Kedorlaomer. La arqueología confirma que los nombres con el componente Kudur eran típicamente elamitas. Este tipo no era un rey local cualquiera, era el padrino de una mafia geopolítica. Había formado una coalición con otros 3 reyes, Amrafel de Sinar, Ariok de Elasar y Tidal, rey de naciones. ¿Te suena familiar? Una coalición del norte y del este bajando hacia la tierra prometida. La historia es cíclica. Durante 12 años, 5 reyes de la zona del Mar Muerto, incluyendo a los reyes de Sodoma y Gomorra, habían estado pagando tributo a Elam. Eran estados vasallos. Pero en el año 13 dijeron «basta» y se rebelaron. Dejaron de enviar el dinero. Kedorlaomer no se lo tomó bien.
Al año siguiente, el año 14, movilizó a su ejército, y aquí es donde la Biblia nos da una lección de geografía militar brutal. El ejército elamita y sus aliados marcharon más de 1000 millas. Bajaron desde el actual Irán, cruzaron todo el creciente fértil y barrieron hacia el sur por el lado este del río Jordán. No fue una escaramuza, fue una campaña de aniquilación. Destruyeron a los refaítas, a los zucitas y a los semitas. Estos eran pueblos guerreros temibles, descritos a veces como gigantes en la tradición. Elam los aplastó como si fueran insectos. Llegaron hasta el Parán, cerca del desierto, y luego giraron para enfrentarse a los rebeldes en el valle de Sidim. Hoy, el valle de Sidim está bajo las aguas del sur del Mar Muerto, pero en aquel entonces era un campo de batalla traicionero. La Biblia nos da un detalle técnico fascinante en Génesis 14, versículo 10. El valle estaba lleno de pozos de asfalto. Imagina la escena. 4 reyes imperiales contra 5 reyes locales. La batalla fue una masacre. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron en los pozos de brea. El resto escapó a las montañas. Kedorlaomer saqueó las ciudades, tomó todo el oro, toda la comida, y lo más importante, tomó cautivos. Entre esos cautivos estaba Lot, el sobrino de Abraham. Aquí es donde entra el factor sorpresa. Abraham no era un general, era un nómada rico, un pastor. Vivía en los encinares de Mamre, cerca de Hebrón. Cuando un fugitivo llegó y le dijo, se llevaron a Lot, Abraham no esperó a una resolución de la ONU. El texto dice que armó a sus criados nacidos en su casa, 318 hombres. Eso es todo. 318 civiles armados contra el ejército imperial que acababa de conquistar Medio Oriente Medio. Matemáticamente era imposible, pero Abraham tenía una estrategia de fuerzas especiales. Persiguió al ejército elamita hasta Dan, en el norte de Israel, una marcha forzada de más de 100 millas. Atacó de noche, dividió sus fuerzas, el caos fue total. El ejército de Elam, que había derrotado a naciones enteras, entró en pánico ante este ataque nocturno sorpresa. Huyeron hacia Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todo, a Lot, a las mujeres, los bienes y el honor. ¿Por qué es esto relevante hoy? Porque estableció un precedente espiritual. Elam atacó la tierra y a la familia del pacto, y fue humillado por una fuerza numéricamente inferior, pero respaldada por Dios. Es una foto instantánea de lo que veríamos repetirse 4000 años después. Pero la historia de Elam en la Biblia no se detiene en una derrota antigua. Hay una profecía específica, una maldición técnica sobre su capacidad militar que los analistas de inteligencia deberían leer. Avanzando rápido en la línea de tiempo, encontramos una profecía específica sobre su capacidad militar. Estamos en el año 593 a.C. Jerusalén está a punto de caer ante Babilonia. El profeta Jeremías recibe una serie de mensajes de inteligencia divina sobre las naciones vecinas. En el capítulo 49, versículo 34, el foco se pone sobre Elam. La profecía comienza con una frase devastadora. «He aquí que yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza». Para entender el peso de esto, tienes que saber algo sobre la tecnología militar de la época. Los elamitas eran los francotiradores del mundo antiguo. Su fama no venía de sus carros o de su infantería, sino de sus arqueros. Isaías 22, versículo 6 menciona, «Y Elam tomó aljaba en carros de hombres». Su capacidad para proyectar poder a distancia era su principal fortaleza. Traduce esto al siglo XXI. ¿Cuál es la parte principal de la fortaleza de Irán hoy? No es su fuerza aérea, que está compuesta por viejos F-14 de los años 70. No es su marina de superficie, su fuerza son sus misiles, sus flechas de largo alcance, el programa de misiles balísticos más grande de Oriente Medio. Dios dice, voy a romper ese arco. Esto sugiere un fallo catastrófico en su capacidad militar ofensiva en algún punto futuro. Puede ser un sabotaje cibernético, un ataque preventivo o una intervención sobrenatural, pero la Biblia es clara, su arma principal será neutralizada. Jeremías continúa con una imagen de dispersión total. Traeré sobre Elam los 4 vientos y los esparciré. Dice que no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam. Mira la diáspora iraní hoy. Desde la Revolución Islámica de 1979, millones de iraníes han huido. Los encontrarás en Los Ángeles, en Toronto, en Londres, en París. Son los fugitivos que escaparon de un régimen opresivo. La precisión de este texto escrito hace 2600 años es escalofriante. El texto de Jeremías termina con una nota muy oscura para el liderazgo de Irán.
Pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y al príncipe. Esto es único. Dios dice que pondrá su trono en ese territorio. Algunos teólogos interpretan esto como una conquista espiritual masiva, el establecimiento de la autoridad de Jesús en el corazón de una nación que hoy es una teocracia islámica radical. Significa el fin de la línea de liderazgo maligno. Pero antes de que llegue ese final, la historia bíblica da un giro fascinante. Elam deja de ser el villano y se convierte, bajo el nombre de Persia, en el instrumento de salvación para el pueblo judío. Es una de las ironías más grandes de la historia. El hombre que cambiaría todo ni siquiera había nacido cuando se escribió su nombre. 150 años antes de su nacimiento, un profeta judío llamó al rey de Irán el Mesías de Dios. Para entender esta figura mesiánica, imagina que hoy alguien escribe un libro nombrando al futuro líder de una potencia mundial. Eso es lo que hizo el profeta Isaías. Alrededor del año 712 a.C., Isaías escribió el capítulo 45. Dios habla de un hombre llamado Ciro. Escucha lo que dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. La palabra hebrea usada ahí es Mashiach, Mesías, ungido. En todo el Antiguo Testamento este título se reserva casi exclusivamente para los reyes de Israel, los sumos sacerdotes y proféticamente para Jesús. Solo hay una excepción clara para un rey gentil, Ciro, el rey de Persia. ¿Por qué? Porque Dios tenía una misión específica para Irán en ese momento: destruir el imperio babilónico y permitir que los judíos regresaran a casa para reconstruir el templo. La historia secular confirma esto con detalles asombrosos. En el año 539 a.C., Ciro II el Grande ya había unificado a los medos y a los persas. Había creado el imperio aqueménida. Su objetivo final era Babilonia, la ciudad inexpugnable. Babilonia tenía murallas tan anchas que podían correr carros de caballos sobre ellas. Tenía el río Éufrates fluyendo por medio de la ciudad, garantizando suministro de agua infinito. Era imposible de asediar por hambre e imposible de asaltar por fuerza. Pero Isaías 44, versículo 27, había predicho: que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Heródoto, el historiador griego, nos cuenta cómo sucedió. La noche del 12 de octubre de 539 a.C., los babilonios estaban celebrando una fiesta masiva. Se sentían seguros. El rey Belsasar estaba borracho, usando los vasos sagrados del templo de Jerusalén para brindar a sus dioses. Ciro, el genio táctico persa, hizo algo que nadie esperaba. Sus ingenieros cavaron un canal río arriba y desviaron el cauce del Éufrates hacia un lago pantanoso. El nivel del agua bajó drásticamente en cuestión de horas. El lecho del río que pasaba por debajo de las murallas de Babilonia se convirtió en una autopista de lodo. Las tropas de élite persas, los inmortales, vadearon el agua que les llegaba a los muslos y entraron en la ciudad. Isaías 45, versículo 1, había prometido: para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esa noche, por el descuido de la fiesta, las puertas interiores que daban al río quedaron abiertas. Fue jaque mate. Babilonia cayó en una sola noche, casi sin lucha. Ciro entró como libertador, no solo como conquistador. Poco después, emitió el famoso Cilindro de Ciro, un decreto de derechos humanos antiguo que permitía a los pueblos desplazados volver a sus tierras y adorar a sus dioses. Para los judíos, esto significó el fin de 70 años de cautiverio. Irán, en ese momento, fue el salvador de Israel. Pagaron por la reconstrucción del templo, protegieron a los judíos. Esta es la raíz histórica que el régimen actual de los ayatolás intenta desesperadamente cortar. Quieren borrar el hecho de que su nación fue grande precisamente cuando bendijo a Jerusalén. Pero mientras Ciro operaba en el plano físico, había una guerra mucho más oscura ocurriendo en el plano espiritual. Una guerra que explica por qué la actitud de Persia cambió tan drásticamente con el tiempo. El profeta Daniel descorrió el velo y vio al verdadero gobernante de Irán, y no era humano. Esta entidad no humana se manifiesta claramente cuando nos situamos en el tercer año de Ciro, alrededor del 536 a.C. Daniel, el profeta judío que había servido en la corte de Babilonia y ahora servía a los persas, estaba ayunando.
Estaba angustiado a orillas del río Tigris. Estuvo orando durante 3 semanas completas, 21 días sin respuesta. El cielo parecía de bronce. Finalmente, en Daniel capítulo 10, aparece un ser celestial. Su descripción es aterradora y gloriosa: cuerpo como de berilo, rostro como de relámpago, ojos como antorchas de fuego. Este ángel le dice a Daniel algo que nos da la clave maestra para entender la geopolítica espiritual de Oriente Medio. No temas, Daniel, desde el primer día fueron oídas tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Detente ahí. El rey físico de Persia era Ciro, y él era favorable a los judíos. Entonces, ¿quién era este príncipe del reino de Persia que tenía el poder de bloquear a un ángel de Dios durante 3 semanas? No podía ser un humano. Un humano no puede luchar contra un ángel. Este príncipe es lo que los teólogos llaman un espíritu territorial, una entidad demoníaca de alto rango asignada por las fuerzas de la oscuridad para controlar, manipular e influir sobre el destino de una nación específica. El ángel le explica a Daniel que la batalla fue tan intensa que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Miguel es identificado en la Biblia como el protector espiritual de Israel. Aquí tenemos el conflicto eterno decodificado. El principado demoníaco sobre Irán luchando contra el protector angélico de Israel. Esto explica lo irracional, explica el odio visceral. No se trata de territorio, ni de economía, ni de derechos palestinos. Es una guerra espiritual antigua. Ese príncipe de Persia busca la destrucción del pueblo de Dios para invalidar las promesas divinas. El ángel le dice a Daniel que después de terminar de hablar, tiene que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y añade: «Y cuando yo haya salido, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá». Esto predijo con exactitud el siguiente cambio de imperio. 200 años después, Alejandro Magno destruiría al imperio persa. La Biblia ve la historia humana como un reflejo de batallas espirituales en las regiones celestes. Hoy, cuando ves a los líderes iraníes hablando de aniquilar a Israel, no estás escuchando solo retórica política. Estás escuchando el eco de esa misma entidad espiritual que se opuso a Daniel hace 2 milenios y medio. La cara del régimen cambia, pero el espíritu detrás es el mismo. Sin embargo, hubo un momento en la historia donde este plan de aniquilación estuvo a punto de tener éxito. Fue el primer intento de holocausto registrado, y ocurrió en la capital de Irán, Susa. La protagonista fue una chica huérfana que tuvo que ocultar su identidad para sobrevivir en un harén de lujo y peligro. Su historia es la razón por la que incluso en el año 2025 los judíos siguen celebrando una fiesta llamada Purim, el día 13 de Adar, la fecha que Irán no olvida. Adentrándonos en esta historia de supervivencia, si crees que la retórica actual de borrar a Israel del mapa es algo nuevo, estás equivocado. Ese es un error de novato. La patente original de esa idea nació en el corazón del imperio persa hace 2500 años, y estuvo aterradoramente cerca de funcionar. Estamos en el año 483 a.C. El rey es Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero. Este tipo no era un monarca cualquiera. Gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Estamos hablando de una superpotencia que controlaba el 44% de la población mundial de esa época. La capital era Susa, en el actual Irán. Allí, en los pasillos de mármol y lapislázuli del Palacio de Invierno, se gestó una conspiración que hace que Juego de Tronos parezca un programa infantil. El villano de esta historia tiene un nombre que todavía se abuchea en las sinagogas cada año: Amán. Pero aquí está el truco que la mayoría de la gente pasa por alto. La Biblia se toma la molestia de identificar su linaje: Amán, hijo de Hamedata, Agageo. Esto no es un detalle menor, es la clave de todo. Agageo significa que descendía de Agag, rey de los amalecitas. Recuerda esto: Amalek es el archienemigo bíblico de Israel, la primera nación que atacó a los judíos cuando salieron de Egipto. Dios había jurado tener guerra con Amalek de generación en generación. Así que lo que tenemos en Susa no es solo un conflicto político entre Amán y un judío llamado Mardoqueo. Es la continuación de una guerra de sangre ancestral. Amán ascendió al poder y se convirtió en el primer ministro de Persia. Su ego era tan grande como el imperio. Exigió que todos se arrodillaran ante él. Mardoqueo, un oficial judío en la puerta del rey, se negó, y esa negativa encendió la mecha.
Amán no quiso matar solo a Mardoqueo. Eso era demasiado poco para una malecita. Quería exterminar a toda su raza. En el mes primero, el mes de Nisán, del año 12 del rey Jerjes, Amán echó el pur. Esa es la palabra persa para suerte o dado. Estaba consultando a los espíritus para encontrar el día perfecto para el genocidio. La suerte cayó en el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Amán fue al rey y le vendió la idea con una mezcla de mentiras y sobornos. Hay un pueblo esparcido, sus leyes son diferentes, y al rey no le beneficia dejarlos vivir. Además, ofreció 10.000 talentos de plata al tesoro real para financiar la matanza. En dinero de hoy, eso serían cientos de millones de dólares. El rey le dio su anillo de sellar y dijo: «Haz lo que quieras». Los decretos salieron a caballo hacia las 127 provincias. La orden era clara y brutal: destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, y apoderarse de sus bienes. Imagina el pánico. No había ONU, no había derechos humanos, no había a dónde huir. El imperio era el mundo conocido, pero Dios tenía un agente encubierto en el lugar más improbable, la cama del rey. Esther había ganado un concurso de belleza imperial años antes y se había convertido en reina. Nadie sabía que era judía. Mardoqueo le había ordenado mantener su identidad en secreto. Básicamente, era una agente durmiente esperando su activación. Cuando salió el decreto de muerte, Mardoqueo le envió un mensaje que resuena hasta el día de hoy. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther se jugó la vida. Entrar a ver al rey sin ser llamada tenía pena de muerte, incluso para la reina. Ella dijo la famosa frase: «Si perezco, que perezca», y entró. Lo que sigue es una clase maestra de estrategia. Esther no acusó a Amán de inmediato. Lo invitó a 2 banquetes, lo hizo sentir seguro, infló su ego hasta que estuvo a punto de estallar. Mientras tanto, Dios le quitó el sueño al rey. Una noche, Jerjes no podía dormir y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Casualmente, leyeron la parte donde Mardoqueo había salvado al rey de un intento de asesinato años atrás y nunca había sido recompensado. El día que Amán llegó para pedir la cabeza de Mardoqueo, terminó teniendo que organizar un desfile en su honor. La humillación fue total. En el segundo banquete, Esther soltó la bomba. El enemigo y adversario es este malvado Amán. El rey estalló en ira. Amán fue colgado en la misma horca de 50 codos que había preparado para Mardoqueo. Pero aquí está el problema legal. Según las leyes de los medos y persas, un decreto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Ni siquiera el rey podía anular la orden de exterminio del día 13 de Adar. La fecha seguía marcada en el calendario. Entonces, ¿qué hicieron? Mardoqueo emitió un contradecreto. No anulaba el ataque, pero daba a los judíos el derecho legal de armarse, organizarse y matar a cualquiera que intentara atacarlos. El día 13 de Adar llegó. Lo que debía ser un genocidio se convirtió en una guerra civil. En Susa, los judíos mataron a 500 hombres. En las provincias mataron a 75.000 enemigos. Nota el detalle en Esther capítulo 9, versículo 16, pero no tocaron sus bienes. Podrían haberse quedado con todo, pero no lo hicieron. Querían dejar claro que esto era supervivencia, no saqueo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo extraño, conectando la antigua Persia con la Alemania nazi de una forma que te volará la cabeza. Hay una profecía oculta en los nombres de los 10 hijos de Amán que tardó 24 siglos en cumplirse. Este giro extraño se revela cuando observamos que en Esther capítulo 9 se listan los nombres de los 10 hijos de Amán. Todos fueron ejecutados y colgados. Pero hay algo muy raro en cómo está escrito esto en los rollos originales de la Torá hebrea. Si vas a una sinagoga y pides ver el rollo de Esther, verás que la lista de los 10 hijos está escrita en una columna separada, con un formato visual muy específico. Pero lo más loco es esto: hay 3 letras en esos nombres que están escritas más pequeñas de lo normal. Una Tav, una Shin y una Sayin, y hay una letra escrita más grande de lo normal, una Vav. Durante siglos los rabinos se rascaron la cabeza. ¿Qué significaban esas letras anómalas? Si tomas las letras pequeñas y las conviertes en números según la gematria hebrea, obtienes el año 7707 del calendario judío. ¿Sabes qué año fue el 5707 en nuestro calendario gregoriano?
Fue 1946, específicamente octubre de 1946. Ahora avancemos rápido a los juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes nazis fueron juzgados. 12 fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. Pero Martin Bormann fue juzgado en ausencia y Hermann Göring decidió partir de esta vida en su celda la noche anterior. ¿Cuántos nazis quedaron para ser ahorcados el 16 de octubre de 1946? Exactamente 10, igual que los 10 hijos de Amán. Y escucha esto, porque es el dato que te pondrá la piel de gallina. Uno de los nazis condenados, Julius Streicher, el editor del periódico antisemita Der Stürmer, subió al patíbulo. Justo antes de que le pusieran la capucha, miró a los testigos y gritó con todas sus fuerzas: «Purimfest 1946, fiesta de Purim 1946». Streicher no era teólogo, era un nazi pagano. Pero en sus últimos segundos reconoció que estaba viviendo la repetición del juicio de Amán. La letra grande Vav en el código hebreo representa el número 6, que simboliza el sexto milenio. Básicamente, el texto bíblico escondía la fecha exacta en que 10 enemigos de los judíos serían colgados de nuevo, cerrando el ciclo que empezó en Persia. Esto nos enseña algo crucial sobre Irán y el antisemitismo. Es un espíritu cíclico. Lo que pasó en Susa pasó en Alemania, y lo que pasó en Alemania, Irán está amenazando con hacerlo de nuevo hoy. Pero después de la era de Esther, el imperio persa no duró para siempre. Una profecía de Daniel estaba a punto de hacerse realidad con la fuerza de un huracán macedonio. Jeremías dijo que el arco de Elam se rompería. Alejandro Magno fue el martillo que lo rompió. La ruptura de este arco se describe en Daniel capítulo 8, donde una visión anticipa el conflicto venidero. Un carnero de 2 cuernos es atacado por un macho cabrío que viene del oeste a una velocidad tal que no tocaba el suelo. Ese macho cabrío tenía un gran cuerno entre sus ojos. El ángel Gabriel le dice explícitamente a Daniel: el macho cabrío es el rey de Grecia. En el año 331 a.C., ese macho cabrío, Alejandro Magno, se enfrentó a Darío III en la batalla de Gaugamela. Las cifras eran ridículas. Los persas tenían tal vez 250.000 hombres, carros con guadañas en las ruedas y elefantes de guerra. Alejandro tenía 47.000 hombres. Pero Alejandro era un genio táctico. Rompió las líneas persas, cargó directamente contra el rey Darío y lo hizo huir. El imperio colapsó. Alejandro marchó hacia Persépolis, la joya ceremonial de Irán. Era la ciudad más rica del mundo. Los historiadores dicen que necesitó miles de mulas y camellos solo para sacar el oro. Después de saquearla hizo algo controvertido. La quemó. Algunos dicen que fue un accidente durante una fiesta de borrachos. Otros dicen que fue venganza porque los persas habían quemado la Acrópolis de Atenas años antes. Pero bíblicamente, esto fue el cumplimiento de Jeremías 49. Y enviará fuego. El palacio de Jerjes, donde Esther había caminado, quedó reducido a cenizas. Todavía hoy puedes ir a Irán y ver las columnas negras quemadas. Son testigos mudos de que la palabra de Dios se cumple literalmente. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro, Irán no se quedó callado. Surgió un nuevo imperio desde el norte, desde la zona de Partia, y estos tipos fueron los únicos que lograron detener en seco a la todopoderosa Roma. Y lo hicieron con una táctica que se volvió legendaria. Los romanos conquistaron el mundo, pero se estrellaron contra el muro de Partia, y todo fue gracias a unos caballos y unos sacerdotes astrónomos. Para entender la importancia de estos sacerdotes, hablemos primero de los partos, quienes dominaron Irán durante siglos. Dominaron desde el 247 a.C. hasta el 224 después de Cristo. Eran feroces. Su caballería era la pesadilla de las legiones romanas. Inventaron el disparo parto, fingían retirarse, hacían que los romanos rompieran filas para perseguirlos, y luego, a todo galope, se giraban 180 grados sobre la silla del caballo y disparaban sus flechas hacia atrás con una precisión letal. En el año 53 a.C., en la batalla de Carras, los partos aniquilaron al ejército de Craso. Mataron a 20.000 romanos y capturaron a 10.000. Fue una de las peores derrotas en la historia de Roma. Esto estableció al río Éufrates como la frontera dura entre Occidente y Oriente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Todo. Dentro del imperio parto existía una casta sacerdotal hereditaria muy poderosa: los magos. Estos no eran hechiceros de cuentos de hadas. Eran sabios, astrónomos, matemáticos y hacedores de reyes.
Ningún rey parto podía asumir el trono sin la aprobación del Consejo de los Magos. Aquí es donde entra Daniel. Recuerda que Daniel fue nombrado jefe de los magos en Babilonia siglos atrás. Él nunca regresó a Israel. Murió en Susa o Babilonia. Es altamente probable que Daniel dejara una escuela de discípulos y un legado de escritos proféticos dentro de esta casta de sabios persas. Les enseñó a contar el tiempo. Les enseñó la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, que predecía la fecha exacta de la llegada del Mesías. Por eso, cuando apareció la estrella en el cielo, los magos en Partia sabían qué significaba. Mateo capítulo 2 dice: «Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos». La gente imagina a 3 tipos en camellos solitarios. Error. Si eran magos partos de alto rango, viajando a territorio romano enemigo, no viajaban solos. Probablemente era una gran caravana diplomática con escolta armada de caballería parta. Por eso, cuando llegaron a Jerusalén, Mateo 2, versículo 3 dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes no se asustaría por 3 astrónomos. Se asustó porque una delegación de la superpotencia rival acababa de entrar en su capital preguntando por el verdadero rey de los judíos. Era una crisis diplomática y una amenaza política masiva. Estos iraníes antiguos fueron los primeros gentiles en adorar a Jesús. Mientras los líderes religiosos de Israel en Jerusalén ignoraban al Mesías, los sabios de Persia viajaron 1000 kilómetros para arrodillarse ante él. Esto establece un patrón espiritual fascinante. Irán tiene un destino redentor. Hay una semilla de adoración genuina enterrada profundamente en su historia, esperando ser reactivada. Y de hecho, esa semilla brotó con fuerza explosiva apenas 30 años después. En el día de Pentecostés, los iraníes estuvieron en primera fila y llevaron el fuego de regreso a casa, la historia que los ayatolás ocultan. Este fuego espiritual se documenta cuando abres tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 9. El Espíritu Santo desciende. Pedro predica, pero mira la lista de nacionalidades presentes. Los 3 primeros grupos mencionados son partos, medos y elamitas. ¡Boom! Las 3 regiones principales de Irán encabezan la lista de testigos del nacimiento de la Iglesia. Esos judíos y prosélitos iraníes que se convirtieron ese día no se quedaron en Jerusalén. Regresaron a casa. Regresaron a las ciudades partas, a las montañas de Media y a las llanuras de Elam. Llevaron el Evangelio con ellos siglos antes de que Mahoma naciera. La historia de la Iglesia en Persia es una de las más gloriosas y trágicas. Para el siglo III y IV después de Cristo, el cristianismo había explotado en Irán. Había obispos en Susa, en Rayi, en Herat. La Iglesia del Oriente tenía su base en el Imperio Persa. Eran misioneros feroces. Llevaron el Evangelio a la India, a Asia Central y llegaron hasta China en el año 635. Pero sufrieron persecuciones brutales bajo los reyes sasánidas zoroastristas. Sapor II mató a 16.000 cristianos en 40 años. Se les llamaba nazarenos. Los acusaban de ser espías de Roma, que ya se había vuelto cristiana bajo Constantino. A pesar de la sangre, la Iglesia crecía. Irán estaba a punto de convertirse en una nación cristiana mayoritaria. Pero entonces ocurrió el desastre geopolítico y espiritual más grande de la región, algo que cambió el ADN de la nación y preparó el escenario para el conflicto moderno. En el año 633 después de Cristo, los ejércitos árabes musulmanes irrumpieron desde el sur. El imperio sasánida estaba agotado por siglos de guerras contra Roma. Fue la tormenta perfecta. En la batalla de Al-Qadisiyah, el ejército persa fue aniquilado por las fuerzas del califato Rashidún. El famoso general persa Rostam Farrokhzad murió. La capital, Ctesifonte, cayó. Los árabes veían a los persas como infieles zoroastristas, quemaron bibliotecas, destruyeron templos de fuego e impusieron el Islam. Pero aquí está el matiz crucial. Los persas aceptaron el Islam, pero nunca aceptaron ser árabes. Mantuvieron su idioma, su cultura y su identidad distinta. Con el tiempo, esto llevó a que Irán adoptara la rama chiita del Islam para diferenciarse de sus rivales otomanos y árabes, que eran suníes. Esta conversión forzada enterró el cristianismo persa, pero no lo mató del todo. Lo dejó en estado de coma. Durante 1300 años, Irán fue una potencia islámica. Pero incluso en el siglo XX, bajo la dinastía Pahlaví, Irán era un aliado cercano de Israel y Occidente.
Tenían vuelos directos Teherán-Tel Aviv, intercambiaban petróleo por tecnología agrícola. Todo eso se fue al diablo en un solo año, 1979. El año en que el espíritu del príncipe de Persia volvió a tomar el control total, manifestándose a través de un clérigo anciano que bajó de un avión de Air France para cambiar el mundo. Ese es el momento en que el reloj profético de los últimos días empezó a correr a toda velocidad. Para entender por qué el mundo está al borde de una guerra nuclear hoy, debemos volver al 1 de febrero de 1979. A las 9:27 de la mañana, un Boeing 747 de Air France aterrizó en el aeropuerto de Mehrabad, Teherán. Bajando la escalerilla iba un hombre de 76 años con turbante negro y barba blanca, Ruhollah Khomeini. Millones de personas inundaron las calles gritando, pensaban que traía libertad. Lo que traía era un cambio de régimen espiritual que alinearía a la nación para la guerra de Ezequiel 38. Pero aquí está el dato que casi nadie conoce y que te dejará helado. Antes de ese día, bajo el Shah Mohammad Reza Pahlaví, Irán e Israel no solo eran amigos, eran socios militares estratégicos. Existía un proyecto ultra secreto llamado Proyecto Flor. En 1977, Israel e Irán firmaron un acuerdo de $1.000 millones para desarrollar juntos un sistema de misiles avanzados. Israel ponía la tecnología, Irán ponía el dinero y el petróleo. La idea era construir una fábrica de ensamblaje cerca de Sirjan, en el centro de Irán. Piénsalo un segundo. Los ingenieros judíos estaban ayudando a los persas a construir los mismos misiles que hoy apuntan a Tel Aviv. Es la ironía más cruel de la historia moderna. Cuando Khomeini tomó el poder, todo cambió en 24 horas. El Shah huyó, el ejército imperial colapsó. El 19 de febrero de 1979, Khomeini hizo su primer movimiento de política exterior simbólico. Envió a sus matones a la embajada de Israel en la calle Kak, en Teherán. Arrancaron la bandera israelí, quemaron los documentos y le entregaron las llaves del edificio a Yasser Arafat, el líder de la OLP. Arafat fue el primer líder extranjero en visitar al nuevo régimen. La embajada de Israel se convirtió oficialmente en la embajada de Palestina. Desde ese momento, Irán dejó de ser la Persia de Ciro y se convirtió en el Elam de los últimos días. Khomeini declaró que Israel era el pequeño Satán y Estados Unidos el gran Satán. Pero esto no era solo política, era teología. La República Islámica se fundó sobre la creencia en el Mahdi, el 12º imán. Según la escatología chiita duodecimana, el Mahdi es una figura mesiánica que desapareció en el año 874 d.C. y que regresará al final de los tiempos para establecer la justicia global. Pero aquí está el truco. Muchos clérigos radicales creen que para que el Mahdi regrese, el mundo debe estar sumido en el caos total, la guerra y la sangre. Creen que pueden forzar la llegada de su Mesías provocando el apocalipsis. Esto hace que el régimen iraní sea único en el mundo. No le tienen miedo a la destrucción mutua asegurada. Para ellos, una guerra catastrófica no es una amenaza, es una invitación profética. Y para exportar este caos, crearon una fuerza de élite que se convertiría en el brazo armado del terrorismo global. Este brazo armado se legitima en la Constitución de la República Islámica de Irán, que ordena exportar la revolución. Para hacer esto, crearon un cuerpo especial dentro de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds. Quds es el nombre árabe de Jerusalén. El nombre mismo de la unidad revela su objetivo final. Su primera gran oportunidad llegó en 1982. Israel invadió el sur del Líbano para expulsar a la OLP. Irán vio un vacío de poder. Envió a 1.500 instructores de la Guardia Revolucionaria al valle de la Bekaa, en Líbano. Reclutaron a los chiitas locales, los entrenaron, los armaron y les dieron una ideología radical. Así nació Hezbollah. El mundo conoció su brutalidad muy pronto. El 23 de octubre de 1983, un camión Mercedes cargado con 9.000 kilos de explosivos se estrelló contra los cuarteles de los Marines de EEU, en Beirut. 241 militares estadounidenses murieron en segundos. Minutos después, otro ataque golpeó a los paracaidistas franceses, matando a 58. Fue el inicio de la guerra asimétrica moderna. Irán descubrió que no necesitaba ganar guerras convencionales contra ejércitos superiores. Solo necesitaba usar proxies para desangrar al enemigo sin mancharse las manos directamente. Avanza hasta el año 2024.
La estrategia de la fuerza Quds, perfeccionada por el general Qasem Soleimani, ha creado lo que llaman el anillo de fuego alrededor de Israel. Mira el mapa, es una soga que se aprieta. Al norte, Hezbolá en Líbano, con más de 150.000 cohetes apuntando a Galilea y Tel Aviv. Al noreste, milicias chiitas en Siria posicionadas en los altos del Golán. Al este, milicias en Irak con drones de largo alcance. Al sur, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza. Al lejano sur, los hutíes en Yemen, que disparan misiles balísticos hacia Eilat y bloquean el Mar Rojo. El Salmo 83, versículos 4 al 8, describe una alianza de naciones vecinas que dicen: «Venid y destruyámoslos para que no sean nación». Muchos estudiosos ven en esta estrategia de cerco el cumplimiento parcial o el preludio de esa guerra. Irán ha logrado unificar frentes que históricamente estaban divididos bajo una sola bandera: el odio a Israel. Pero los cohetes y los drones son solo juguetes comparados con lo que han estado construyendo en búnkeres subterráneos bajo las montañas de Zagros. La obsesión nuclear de Irán no es para obtener energía eléctrica, es para cumplir la profecía de Jeremías sobre el Arco de Elam. Esta obsesión salió a la luz pública en agosto de 2002, cuando un grupo disidente iraní convocó una rueda de prensa. Mostraron fotos satelitales de dos sitios secretos que la OIEA no conocía: una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, una planta de agua pesada en Arak. El mundo entró en shock. Irán había estado desarrollando un programa nuclear clandestino durante 18 años. ¿Por qué una nación que tiene las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo y las segundas de gas natural necesita energía nuclear tan desesperadamente? La respuesta es simple: no la necesitan, quieren la bomba. Aquí es donde la profecía de Jeremías 49:35 sobre quebrar el arco de Elam cobra un sentido aterradoramente literal. Un misil balístico intercontinental con una cabeza nuclear es el arco definitivo. Es el arma de proyección de poder final. Durante 2 décadas, Occidente intentó detenerlos con diplomacia. El acuerdo de 2015 fue un intento desesperado de comprar tiempo. Irán prometió limitar su enriquecimiento a cambio de que le levantaran las sanciones. Recibieron miles de millones de dólares en efectivo. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Construyeron escuelas y hospitales? No. El presupuesto de defensa de Irán y la financiación de sus proxies se dispararon un 40% en los años siguientes. Israel, entendiendo que esto era una amenaza existencial, lanzó una guerra en las sombras. En 2010, las centrifugadoras de Natanz empezaron a volverse locas y a autodestruirse. Nadie sabía por qué. Habían sido infectadas por Stuxnet, el virus informático más sofisticado de la historia. Se cree que fue creado por la Unidad 8200 de Israel y la NSA de E.U. Fue el primer ciberarma digital que causó destrucción física real. Luego los científicos empezaron a morir: Masoud Ali Mohammadi, Majid Shariari, Dariush Rezaienejad, Mostafa Ahmadi Roshan. Todos asesinados en las calles de Teherán por hombres en motocicleta que pegaban bombas magnéticas en sus coches. Y el golpe maestro, noviembre de 2020. Mohsen Fakhrizadeh, el padre del programa nuclear iraní, fue abatido por una ametralladora robótica controlada vía satélite con inteligencia artificial. A pesar de todo esto, en 2025, los informes de inteligencia confirman lo peor. Irán ha enriquecido uranio al 60%. De ahí al 90% es un salto técnico de solo unas semanas. Tienen el material fisible para varias bombas. Tienen los vectores de entrega. La pregunta ya no es si tendrán la bomba. La pregunta es cuándo la declararán o la usarán. Y esto nos lleva directamente al escenario de Ezequiel 38. Porque para enfrentarse a Israel y a Occidente, Irán necesitaba un hermano mayor, un superpoder que le diera cobertura aérea y política en el Consejo de Seguridad de la ONU. Durante siglos, Rusia e Irán fueron enemigos. Se pelearon guerras. Rusia le quitó territorios a Persia en el Cáucaso, pero la Biblia dijo que al final de los tiempos, Persia y Rosh marcharían juntos. Esa alianza imposible se fraguó en una reunión secreta que cambió el curso de la guerra en Siria. Un general iraní voló a Moscú y desplegó un mapa sobre la mesa de Vladimir Putin. Ese día, Ezequiel sonrió. Drones por Sukhois, el trueque de la muerte. Esa sonrisa profética se materializó en julio de 2015, cuando Qasem Soleimani viajó a Moscú. En un vuelo comercial regular, violando las prohibiciones de viaje de la ONU.
Se reúne con Vladimir Putin y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El mensaje de Soleimani era urgente. El régimen de Bashar al-Assad en Siria estaba a punto de caer. Los rebeldes estaban a las puertas de Damasco. Si Assad caía, Irán perdía su puente terrestre hacia Hezbollah. Y Rusia perdía su única base naval en el Mediterráneo. Soleimani puso el mapa sobre la mesa y dijo: «Nosotros ponemos las botas en el terreno. Ustedes pongan los aviones en el cielo». Putin aceptó. En septiembre de 2015, la Fuerza Aérea Rusa empezó a bombardear Siria. Este fue el momento histórico. Por primera vez en la historia, fuerzas militares rusas y persas luchaban hombro con hombro en una ofensiva conjunta en Oriente Medio. Ezequiel 38, versículos 5 al 7, se cumplió ante nuestros ojos. Persia, Cus y Fut con ellos. Gomer y todas sus tropas. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud. La guerra en Ucrania cementó esta alianza de sangre. Rusia, aislada por las sanciones occidentales, se quedó sin misiles y drones baratos. ¿A quién acudió? A Teherán. De repente, los cielos de Kiev se llenaron del sonido de los drones Shahed 136, las motos voladoras. Drones kamikaze baratos, fabricados en Irán, pintados con nombres rusos. A cambio, Rusia empezó a transferir a Irán tecnología que nunca antes había compartido. Cazas Su-35, sistemas de defensa aérea avanzados, tecnología de satélites y ciberseguridad. Hoy la cooperación es total. Están construyendo una fábrica de drones conjunta en Yelabuga, Rusia. Están integrando sus sistemas bancarios para evadir el SWIFT. Es la coalición Gog-Magog formándose en tiempo real. Turquía también se ha unido al club anti-Israel, completando el tridente del norte. Pero hay un elemento más que está acelerando la cuenta atrás. No es político ni militar, es profundamente religioso. Tiene que ver con una vaca roja, un monte sagrado, y la creencia iraní de que Israel está a punto de destruir la mezquita de Al-Aqsa. El régimen iraní usa la propaganda del tercer templo para reclutar a millones de mártires. Y lo que está pasando en Jerusalén les está dando la excusa perfecta. Esa excusa se manifestó brutalmente el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó su ataque. No la llamaron libertad para Gaza. La llamaron inundación de Al-Aqsa. El pretexto era que los judíos estaban profanando la mezquita y planeaban construir el tercer templo. Esta narrativa es impulsada directamente desde Teherán. El líder supremo Ali Khamenei llama constantemente a la liberación de Jerusalén como el deber sagrado final del Islam. ¿Por qué ahora? Porque en los últimos años los movimientos del Instituto del Templo en Israel han cobrado fuerza. La llegada de 5 vacas rojas desde Texas a Israel en 2022 encendió las alarmas en el mundo musulmán. Para los fanáticos chiitas, la construcción del templo judío es la señal definitiva del Dajjal y la señal para que ellos ataquen con todo lo que tienen. Irán ha estado observando de cerca. Saben que Israel está dividido internamente. Saben que Estados Unidos está distraído con elecciones y crisis internas. Saben que la opinión pública mundial se ha vuelto contra el Estado judío. La profecía de Zacarías 12, versículos 2 y 3 dice: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos». Irán cree que puede ganar. Creen que el régimen sionista es una tela de araña, frágil y a punto de romperse. Han rodeado a Israel con un anillo de fuego. Tienen el respaldo de Rusia. Tienen el uranio. Están esperando el momento, el error de cálculo, la chispa. Tal vez sea un ataque preventivo israelí contra las instalaciones nucleares. Tal vez sea una guerra total en el norte con Hezbollah. Pero cuando ocurra, la Biblia dice que Irán cometerá el error de su vida, porque subirán a las montañas de Israel pensando que van a una conquista fácil y se encontrarán con un terremoto divino. Para visualizar esta invasión inminente, vamos a poner un mapa topográfico militar sobre la mesa. Ezequiel 38, versículo 15, es extremadamente específico sobre la dirección del ataque. «Vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo». En la Biblia, las direcciones geográficas siempre se dan desde la perspectiva de Jerusalén. Si trazas una línea recta hacia el norte desde el monte del Templo, atraviesas el Líbano, pasas por Siria, cruzas Turquía y llegas directamente a Moscú. Es la ruta de invasión perfecta. Históricamente, los imperios que conquistaron Israel siempre entraron por el norte. ¿Por qué?
porque al este hay un desierto infranqueable para un ejército masivo, y al oeste está el mar Mediterráneo. El norte es la única puerta abierta. Hoy, esa puerta se llama los Altos del Golán. Es una meseta estratégica de unas 500 millas cuadradas que domina el Valle del Jordán y el Mar de Galilea. Quien controla el Golán, controla el agua y la altura. Israel capturó esta zona de Siria en 1967 y la anexó en 1981, sabiendo que es su cortafuegos vital. El escenario táctico para la coalición Gog-Magog es el siguiente. Usarán el caos en Siria como zona de preparación. Ezequiel dice que vendrán como nublado para cubrir la tierra. En términos militares modernos, esto sugiere un asalto combinado masivo. Enjambres de drones y misiles para saturar el sistema Cúpula de Hierro y David's Sling. Fuerzas aerotransportadas cayendo tras las líneas enemigas. Columnas blindadas bajando por la carretera Damasco-Cuneitra hacia el puente de las hijas de Jacob. El objetivo no es solo destruir ciudades. El versículo 12 dice que vienen para arrebatar despojos y para tomar botín. ¿Qué botín? Hasta hace 10 años Israel no tenía recursos naturales. Hoy tiene los campos de gas natural Leviatán y Tamar en el Mediterráneo. Y más importante para Irán, el botín es religioso. Jerusalén. Pero aquí es donde la gente se hace la gran pregunta. Si una coalición tan masiva ataca a un país del tamaño de Nueva Jersey, ¿dónde están los aliados de Israel? ¿Dónde está el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford? ¿Dónde está la OTAN? La Biblia tiene una respuesta para eso y es quizás la parte más inquietante de toda la profecía para los occidentales. Ezequiel predijo una protesta diplomática débil de las superpotencias occidentales, no una intervención militar, y les puso un nombre en código, Tarsis. Desciframos este código en Ezequiel 38, versículo 13, que es clave para entender la geopolítica del fin. Dice, Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Fíjate bien, no dicen, detente o disparamos. No dicen, estamos enviando los Marines. Solo hacen una pregunta retórica. Es una protesta diplomática. Es el equivalente bíblico de enviar una carta de condena enérgica desde la ONU mientras los tanques avanzan. ¿Quiénes son estos actores impotentes? Primero, Tarsis. La mayoría de los historiadores y arqueólogos identifican a Tarsis como una antigua ciudad portuaria y nación comercial rica en metales, ubicada en el extremo occidental del Mediterráneo. El candidato más fuerte es Tartessos, en el sur de España, o incluso las Islas Británicas. Tarsis representa a las potencias marítimas de Europa occidental, pero el texto añade, y todos sus leoncillos. En la simbología heráldica y bíblica, un león joven es una colonia que ha crecido y se ha independizado del león viejo. Si Tarsis es Gran Bretaña, Europa, ¿quiénes son sus leones jóvenes? Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Las naciones occidentales de habla inglesa. Esto es un shock de realidad. La Biblia está diciendo que, en el momento de esta invasión rusa-iraní, Estados Unidos no intervendrá militarmente. Estarán al margen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la superpotencia más grande de la historia deje a su aliado principal solo ante un genocidio? Hay 3 escenarios posibles para esta pasividad en 2025 o después. Debilidad económica, política. Estados Unidos podría estar paralizado por una crisis interna, una guerra civil, un colapso del dólar o una división política tan extrema que no puede proyectar poder en el extranjero. Agotamiento de guerra. Después de conflictos en Ucrania o Taiwán, el apetito público por otra guerra en Oriente Medio podría ser cero. El arrebato. Si crees en la escatología dispensacionalista, la desaparición repentina de millones de personas dejaría a la nación en caos total, incapaz de actuar. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo. Israel se queda solo. No hay caballería americana llegando al último minuto. Tienen que depender únicamente de Dios, y no son los únicos que miran sin hacer nada. Hay otro grupo mencionado en el versículo 13, Seba y Dedán. Estos nombres antiguos nos llevan directamente a los titulares de hoy en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita odia a Irán tanto como Israel, pero en esta guerra solo se quedarán mirando desde la barrera. Enemigos de mi enemigo.
Para comprender quiénes son estos espectadores, identifiquemos primero a Seba y Dedán. La arqueología es clara aquí. Dedán es la actual Alula, en el noroeste de Arabia Saudita. Seba se refiere a las tribus del sur de la península arábiga. Básicamente representan a las monarquías sunitas del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, tal vez Jordania. Lo fascinante es que estos países árabes no están en la lista de invasores de los versículos 5 y 6. No se unen a Persia. Al contrario, se unen a Tarsis para preguntar ¿qué están haciendo? Esto hubiera parecido imposible en 1948 o 1967, cuando todos los países árabes querían destruir a Israel, pero en 2020 ocurrió lo impensable: los acuerdos de Abraham. Emiratos Árabes y Bahrein firmaron la paz con Israel. Arabia Saudita mantiene relaciones de inteligencia y seguridad muy estrechas. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo común: Irán. Los sauditas saben que si Irán consigue la bomba y derrota a Israel, ellos son los siguientes. Riad y Teherán están en una guerra fría por el control del Islam. Por eso la Biblia predice con exactitud asombrosa la alineación geopolítica de 2025. Bloque invasor: Irán más Turquía más Rusia. Bloque neutral pasivo: Arabia Saudita más Golfo más Occidente. Así que ahí está Israel, rodeado, con un ejército masivo bajando desde el norte, con sus aliados occidentales paralizados, con sus vecinos árabes mirando con miedo pero sin actuar. Es la definición de jaque mate. Desde el punto de vista humano, es el fin del Estado judío. Pero Ezequiel 38, versículo 18 dice: En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Lo que sucede a continuación no es una batalla, es una ejecución. Dios no necesita a los marines. Va a usar las armas de su propia armería: física, geología y psicología. Olvídate de las armas nucleares. Lo que va a golpear a las tropas invasoras en las montañas de Israel se mide en la escala de Richter. En este punto, el guión de la historia deja de ser meramente político y se vuelve sobrenatural. Ezequiel detalla 4 juicios específicos que caerán sobre la coalición invasora. No ocurren en Nueva York ni en Moscú, ocurren específicamente sobre los montes de Israel. El gran terremoto. Habrá un gran temblor en la tierra de Israel y se desmoronarán los montes. Israel se asienta sobre la falla del Valle del Jordán. Es una zona sísmica activa. Dios va a activar esa falla justo cuando los ejércitos estén atravesando los pasos montañosos estrechos. Imagina cientos de tanques, lanzadores de misiles y camiones de tropas atrapados en deslizamientos de tierra masivos, carreteras que colapsan, puentes que caen. La geografía misma se vuelve el enemigo. El texto dice que todo muro caerá a tierra. Esto podría implicar la destrucción de defensas militares e infraestructura crítica, confusión y fuego amigo. La espada de cada cual será contra su hermano. En el caos del terremoto, el polvo, el humo y el pánico, los sistemas de comunicación colapsarán. Es muy posible que esto implique un componente de guerra electrónica sobrenatural o provocado. Imagina que los radares rusos empiezan a identificar a los drones iraníes como enemigos, que los turcos disparan contra los rusos. En la oscuridad y la confusión, las facciones de la coalición empezarán a matarse entre sí. Es el clásico efecto Gedeón a escala industrial moderna. Pestilencia y sangre. Esto podría referirse a armas biológicas que salen mal o enfermedades fulminantes que brotan en los campamentos militares debido a la falta de saneamiento tras el desastre sísmico. Lluvia, granizo, fuego y azufre. Y lloveré sobre él, piedras de granizo, fuego y azufre. Algunos intentan explicar esto como explosiones nucleares o volcánicas, y podría ser, pero el término piedras de granizo es específico. En Apocalipsis 16, 21 se habla de granizo que pesa un talento. Un bloque de hielo de 100 libras cayendo a velocidad terminal golpea con la fuerza de un proyectil de artillería, destruye blindados ligeros, aplasta infantería y derriba aeronaves. Es un bombardeo cinético desde la atmósfera. El resultado de este shock and awe divino es devastador. Ezequiel 39, versículo 2, da la cifra exacta de bajas: y dejaré de ti la sexta parte. Significa que 5 de cada 6 soldados invasores morirán. Eso es una tasa de mortalidad del 83,3%.
Si la fuerza invasora es de, digamos, 300.000 hombres, 250.000 morirán en cuestión de horas o días. Rusia perderá su ejército, Irán perderá su guardia revolucionaria, Turquía perderá su poder militar. El equilibrio de poder global cambiará en una sola noche. El Islam radical sufrirá un golpe mortal, no por manos judías o americanas, sino porque Alá no pudo protegerlos del Dios de Israel. Y lo que queda después de la batalla es un escenario tan grotesco y masivo que requerirá una operación de limpieza nacional de 7 meses. La cantidad de equipo militar destruido será tan grande que Israel no necesitará importar energía durante 7 años. Confirmando esta abundancia energética, Ezequiel 39 nos da 2 datos cronológicos que han fascinado a los estudiosos. Son datos postguerra que enfatizan la magnitud de la derrota. Dato 1. 7 años de energía. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego. 7 años quemarán con ellas. En la antigüedad, las armas eran de madera y metal. Quemarlas tenía sentido literal. Pero, ¿cómo quemas un tanque T-90 ruso o un fusil AK-47? El acero no arde. Esto sugiere 2 posibilidades modernas fascinantes. Combustible. La cantidad inmensa de combustible diésel, combustible de cohetes y explosivos abandonados servirá como fuente de energía. Tecnología nuclear, isótopos. Algunos expertos sugieren que podría referirse a fuentes de energía nuclear compactas o baterías avanzadas de equipo militar moderno que pueden proveer energía durante largos periodos. O quizás el material compuesto de las armas modernas es inflamable y abundante. Sea lo que sea, la implicación económica es clara. Israel obtiene un superávit energético masivo del despojo de sus enemigos. Irán vino a saquear, pero terminó siendo saqueado. Dato 2. 7 meses de entierros. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Imagina la logística. Tantos cadáveres que se necesita un esfuerzo nacional de más de medio año solo para ponerlos bajo tierra. La Biblia incluso menciona que se contratarán jornaleros profesionales para recorrer el país buscando cuerpos. Y aquí hay un detalle biológico o nuclear curioso. El versículo 15 dice que si alguien ve un hueso humano, no debe tocarlo. Debe poner una señal junto a él, hasta que vengan los sepultureros profesionales. Esto suena terriblemente parecido a los protocolos modernos de manejo de materiales peligrosos o zonas contaminadas por radiación. ¿Es posible que la fuerza invasora haya traído armas no convencionales que contaminaron sus propios cuerpos? Se designará un lugar específico para una fosa común masiva, al este del Mar Muerto, que se llamará el Valle de Amón Gog. Será un memorial eterno de la locura de desafiar a Dios. La consecuencia final. El versículo 23 dice: «Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, pero ahora el mundo entero, CNN, BBC, Al Jazeera, verán esto. Ya no habrá ateos en las trincheras ni en las salas de redacción. Quedará innegablemente claro que la victoria no fue por la destreza del Mossad ni por la tecnología de Rafael Systems. Fue algo fuera de este mundo. Para Irán esto marca el fin de su régimen islámico. El príncipe de Persia demoníaco ha sido derrotado. La ideología de muerte a Israel ha muerto bajo granizo y fuego, y esto crea un vacío espiritual masivo en el corazón de 89 millones de iraníes. ¿Qué sucede cuando tu Dios te falla de manera tan espectacular? Buscas al Dios verdadero. Tras el fuego, imagina el día después de la guerra de Ezequiel 38. El sol sale sobre las montañas de Israel. El humo todavía sube de los restos de miles de tanques rusos e iraníes. Los cadáveres cubren el valle del Jordán. En Teherán, la noticia llega como un mazazo. No hay victoria, no hay liberación de Jerusalén. El 83% de la Guardia Revolucionaria ha sido aniquilado. El líder supremo, si es que sobrevivió, está escondido o desacreditado. Pero el daño real no es militar, es teológico. Durante 45 años, el régimen ha adoctrinado a su pueblo con una sola idea. Alá está con nosotros, Israel es el pequeño Satán, y nuestra victoria es inevitable porque somos los elegidos del fin de los tiempos. Y de repente, en 24 horas, el Dios de Israel ha destruido sus ejércitos con granizo y fuego, sin ayuda de Estados Unidos, sin ayuda de la OTAN. Esto provoca un cortocircuito en la psique nacional.
Cuando tu Dios no puede protegerte de una catástrofe sobrenatural, dejas de creer en ese Dios. El Islam radical en Irán sufrirá una muerte súbita. La ideología del régimen se desmoronará porque se basaba en la fuerza y la victoria, y ambas han desaparecido. Aquí es donde se cumple la segunda parte de la profecía de Jeremías 49, versículo 38. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y al príncipe, dice Jehová. Fíjate en la distinción. Destruiré al rey y al príncipe. Esto significa el fin de la dinastía política y religiosa maligna, el fin de los ayatolás. Pero, ¿qué significa pondré mi trono en Elam? La mayoría de la gente piensa que el trono de Dios solo está en Jerusalén. Pero esta es la única vez en la Biblia que Dios dice explícitamente que establecerá su trono en una nación gentil específica para juicio y gobierno. Esto sugiere que, tras el colapso del gobierno islámico, habrá una intervención divina directa en la estructura de la nación. El vacío dejado por la tiranía no será llenado por la democracia occidental ni por el comunismo chino. Será llenado por un movimiento espiritual que ya está hirviendo bajo la superficie y que es, sin duda, el fenómeno religioso más sorprendente del siglo XXI. Mientras los misiles vuelan, algo mucho más poderoso está ocurriendo en los sótanos de las casas iraníes. Es una revolución silenciosa liderada por mujeres, el avivamiento que nadie vio venir. Sobre esta revolución aquí tienes un dato que los medios convencionales ignoran. Según Operation World y organizaciones como Elam Ministries, la Iglesia Evangélica de Irán es la de más rápido crecimiento en el mundo hoy en día. En 1979 había menos de 500 creyentes de trasfondo musulmán en todo el país. Hoy, en 2025, las estimaciones conservadoras hablan de más de 1 millón. Algunos dicen que la cifra real se acerca a los 3 millones. ¿Cómo es posible en un país donde la apostasía se castiga con la muerte? Porque no es un movimiento misionero occidental, es un movimiento autóctono y sobrenatural. Miles de iraníes reportan el mismo fenómeno. Sueños y visiones. Hombres y mujeres que nunca han visto una Biblia sueñan con un hombre de blanco que les dice «Yo soy el camino, la verdad y la vida», o simplemente «Sígueme». Cuando buscan qué significa, encuentran a un cristiano clandestino que les explica que es Isa al-Masih. El documental Sheep Among Wolves reveló que este avivamiento está liderado mayoritariamente por mujeres. En una cultura que las oprime, Jesús las libera. Ellas son las que dirigen las iglesias en las casas, las que memorizan las escrituras y las que evangelizan con un riesgo mortal. Jeremías 49, versículo 39 dice: «Pero en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». La palabra cautivos aquí también puede traducirse como restauraré la fortuna o traeré de vuelta del cautiverio. Es una promesa de libertad. Dios no va a destruir a los iraníes, va a liberarlos de la oscuridad espiritual. Después de la guerra de Gog y Magog, cuando el velo del Islam radical caiga, este movimiento subterráneo saldrá a la superficie. Veremos conversiones masivas. Irán pasará de ser el mayor exportador de terrorismo al mayor exportador de misioneros apasionados en Oriente Medio. Los persas tienen un carácter poético, apasionado y valiente. Cuando ese carácter se canaliza hacia el Evangelio, es imparable. Pero mientras Irán sana sus heridas y encuentra a Dios, en Israel y en el escenario mundial, la derrota de Gog desencadena el evento político más peligroso de la historia humana. El mundo estará tan aterrorizado por la guerra que pedirá paz a cualquier precio. Y un hombre aparecerá para ofrecérsela. Para entender el ascenso de este hombre, volvamos a la geopolítica de la posguerra. Rusia está fuera de juego. El Islam radical está humillado. Estados Unidos está debilitado. El mundo está en pánico. La economía global se tambalea. Existe un clamor universal por un nuevo orden. Alguien que pueda garantizar que una guerra así no vuelva a ocurrir. Aquí entra la figura que la Biblia llama la bestia o el anticristo. Daniel 9, versículo 27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana es una semana de años, 7 años, el período de la tribulación. ¿Por qué la guerra de Gog y Magog es necesaria para esto? Porque elimina los obstáculos. Hoy es imposible que Israel construya su tercer templo en el monte del templo sin provocar una guerra mundial con 1.500 millones de musulmanes.
La cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa están allí, pero si el mundo musulmán acaba de ser derrotado sobrenaturalmente por el Dios judío, la ecuación cambia. La influencia política del Islam colapsa. El líder mundial emergente probablemente negociará un tratado que permita a los judíos construir su templo al lado de la cúpula, o tal vez la cúpula sea destruida durante el terremoto de Ezequiel 38. Irán, en este punto, será una nación en transición. Políticamente, tal vez entre en el sistema global de la bestia al principio, pero espiritualmente, su gente estará huyendo de ese sistema hacia Cristo. Habrá mártires persas en la tribulación, gente que se negará a adorar a la bestia porque ya han encontrado al verdadero rey. Pero la historia no termina con la tribulación. Termina con el regreso físico de Jesús, y cuando Él regrese para establecer su reino de 1000 años en la tierra, la posición de Irán en el mapa del reino será asombrosa. Hay una profecía en Isaías que conecta a los antiguos enemigos en una autopista de adoración. ¿Te imaginas una carretera abierta desde El Cairo hasta Teherán, pasando por Jerusalén, sin fronteras y sin soldados? Isaías la vio. Esta visión se encuentra en Isaías 19, versículos 23 al 25. Este es uno de los pasajes más esperanzadores de toda la Escritura para Oriente Medio. Léelo con cuidado. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y la obra de mis manos Asiria, y mi heredad Israel. Espera un momento. ¿Obra de mis manos Asiria? El antiguo imperio asirio cubría lo que hoy es Irak, Siria y gran parte del oeste de Irán. Bíblicamente, los habitantes de estas tierras son llamados obra de manos de Dios. En el reino milenial no habrá muros de separación, habrá una calzada económica y espiritual que conectará el Nilo con el Éufrates y el Tigris. Los antiguos enemigos adorarán juntos. Imagina a un creyente iraní, un creyente egipcio y un creyente judío viajando juntos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ya no habrá muerte a Israel. Habrá vida desde Israel. Irán será una nación respetada, próspera y santa. Su arco militar habrá sido roto para siempre, pero su dignidad será restaurada. Dejarán de ser el estado paria nuclear para ser un pilar de adoración en el reino de Dios. Esta es la verdadera solución de dos estados, no la que proponen los políticos, sino la solución de 3 naciones unidas bajo un solo rey Mesías. Pero para llegar allí, tenemos que atravesar la tormenta que se avecina ahora. Estamos en el año 2025. La oscuridad es densa antes del amanecer. ¿Qué debemos hacer nosotros, los que estamos viendo esto desde afuera? La conclusión no es tener miedo, es tener una misión. Porque tú tienes un papel en esta historia. Para asumir este papel, recordemos que hemos recorrido 6000 años de historia. Desde la batalla de los 9 reyes en el Génesis hasta la futura autopista de Isaías 19. Hemos visto cómo Irán pasó de ser el martillo de Dios a ser el arco del enemigo, y cómo finalmente será la obra de sus manos. Lo que está pasando en las noticias hoy, el enriquecimiento de uranio, los drones en Ucrania, las amenazas a Tel Aviv, no es ruido aleatorio. Es el sonido de las piezas del ajedrez moviéndose a sus casillas finales. Ezequiel 38 no es una fábula. Es un informe de inteligencia del futuro que se está convirtiendo en presente. Pero aquí está el plot twist final para ti. Dios no te reveló esto para que construyas un búnker y te escondas. Te lo reveló para que actúes. No odies al pueblo iraní. Distingue entre el régimen y la gente común. El pueblo iraní es víctima de su propio gobierno. Ámalos. Ora por ellos. Apoya a la iglesia perseguida. Hay ministerios reales metiendo Biblias en Irán hoy. Hay pastores arriesgando el cuello ahora mismo en Teherán. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia. Mantén los ojos en Israel. Es el reloj de Dios. Cuando veas que la guerra del norte comienza, cuando veas los montes temblar, sabrás que la redención está cerca. El destino bíblico de Irán es un recordatorio de que Dios tiene el control total de la historia. Ningún ayatolá, ningún presidente, ningún dictador puede mover un dedo sin que el cielo lo permita. El arco de Elam se romperá, sí. Pero Dios recogerá los pedazos y construirá algo hermoso. La pregunta es, cuando ese día llegue, ¿de qué lado de la historia estarás tú? Porque las profecías no son para asustarnos, son para prepararnos, y la preparación empieza hoy.
La Biblia descifró el pasado y predijo el futuro de Irán con precisión láser. La guerra viene, pero el avivamiento también. ¿Crees que veremos esto en 2026? Deja tu opinión abajo. Si este documental te abrió los ojos, dale like y suscríbete para más profecía en tiempo real.